Decíamos que el primer punto teológico del libro de los Hebreos tiene que ver con la superioridad de Jesús sobre los ángeles y sobre Moisés, y también habla acerca de la incredulidad. Veíamos cómo Jesucristo es superior a todas las cosas, gloria a Dios por eso. Y hoy nos corresponde el segundo desarrollo teológico, que tiene que ver con Jesús como sumo sacerdote. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dígale que está a su lado: alimento sólido. Y ahora sonríale y dígale: me alegra verte. Así lo vea todos los días. Hoy es difícil imaginarnos como cultura de Occidente la belleza y realeza de un sumo sacerdote. No está en nuestro contexto, no está en nuestra cultura y no está en nuestra experiencia. Para nosotros lo más vistoso puede ser un smoking, un corbatín, una chaqueta negra, un pantalón negro y una camisa blanca, unos zapatos charolados, o quizás una chaqueta azul con algunos visos en su camiseta o camisa azul y zapatos brillantes. Quizás eso sea lo más hermoso que pudiéramos ver en una vestimenta. Pero en la cultura judía, en la cultura de Oriente, en la cultura del pueblo de Israel, el sumo sacerdote tenía una connotación impresionante para el pueblo. La gloria, la pomposidad, el esplendor y la estima de ese sumo sacerdote, de su funcionalidad para el pueblo, era supremamente valiosa. Por eso cuando nosotros leemos acerca del gran sumo sacerdote, no nos cabe toda la figura, todo el entendimiento acerca de esto. Pero con todo y eso intentamos acercarnos a ver el esplendor del sumo sacerdote y de sus oficios y de la funcionalidad para el pueblo. Porque en esa medida nosotros podremos ver lo que Cristo es ahora como sumo sacerdote para nosotros.
Porque antes en el Antiguo Testamento era la muestra, era lo oscuro, era aquellas cosas que iban a pasar, pero en Cristo Jesús vinieron lo perfecto, en Cristo Jesús vino la luz, en Cristo Jesús vino el cumplimiento de toda la profecía. Y ahora vemos a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Así que el honor atribuido al sumo sacerdote estaba relacionado también con el prestigio del templo. Ustedes recordarán que el templo era de hermosas instrucciones y de hermosos detalles y finos detalles en plata, en oro, en bronce, en telas muy finas, púrpura. Y el templo tenía una realeza y tenía una connotación poderosa, así que menos podría ser el sacerdote. Por el contrario, el sacerdote que oficiaba dentro tendría que tener esas mismas calidades. Si este primer punto nosotros lo trasladamos al área espiritual, ahora su templo, su vida, debe mantener una calidad especial para que el sumo sacerdote Cristo Jesús venga a oficiar en su templo. Aló. Pero si nuestros templos no están debidamente arreglados, limpios, pues difícilmente el sumo sacerdote podría oficiar para nosotros en nuestra vida. De esas calidades nos está hablando, de que Jesucristo viene a una vida, a un templo donde Él sea invitado, donde Él sea entronizado, donde Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Jesucristo es el gran sumo sacerdote entregado directamente ese oficio por el Padre Celestial, no de los hombres. Ni Él mismo lo ha pedido, ha sido el Padre quien lo ha entregado para Él. En estos días se habla de las enfermedades preexistenciales en las personas con mucha frecuencia a raíz de este virus COVID. Y las personas han empezado a entender que su cuerpo debe estar manteniéndose en una norma dietética y en una norma de cuidado especial, cosa que antes estaban dados a otro mundo. La cultura americana es consumista y de mucha grasa y de comida chatarra todo el tiempo. Por todas partes encuentras hamburguesas, pollos fritos y demás chatarrería. Y esto ha hecho que este país sea de los más grandes en un problema gravísimo que se llama la obesidad. Y la obesidad trae consigo unas complicaciones grandísimas, desde las rodillas, el peso, las arterias, la grasa y demás. Y encontramos que han fallecido pastores por esta misma enfermedad, olvidándonos nosotros como hijos de Dios que también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que tenemos que cuidarlo como tal. Él nos ha entregado este edificio, este templo, para que pueda ser de honra y de alabanza a nuestro Señor. Así que el templo también tenía que ver y estaba relacionado con el sacerdote que iba a oficiar estas tareas al interior. También tiene que ver el sumo sacerdote aquí con nosotros en esta ocasión, con otros elementos importantes. Si había un sacerdote y había un pueblo, quiere decir que existía una división entre el pueblo y Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque se necesitaba que alguien estuviese ofreciendo sacrificios continuamente, que alguien estuviese oficiando delante de Dios a favor del pueblo. Y recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez en el tabernáculo para oficiar aquella ofrenda de la expiación por sí mismo, su familia y por el pueblo. Esto habla a cada uno de nosotros de que esa división existía hasta antes de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, entonces uno de los elementos que ocurren físicos en el templo de aquella ocasión es que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esto abrió el templo, abrió el lugar santísimo y se comunicó con el lugar santísimo. El lugar santo con el lugar santísimo se unieron en uno solo porque el velo se había roto. Y esto no había acontecido nunca. Dice la palabra que Jesucristo entró una vez y para siempre para abrirnos un camino para llegar al Padre Celestial.
Oh, gloria a Dios por esto. ¿Sabe? Que ahora usted y yo tenemos un camino expedito a través del sumo sacerdote Jesucristo, quien rompió el velo de arriba abajo, una gracia de Dios para los hombres en la persona maravillosa de Jesús, para que tú tengas una oportunidad. Para que cada uno de nosotros, en esa división que causó el pecado de nuestras vidas y de nuestras generaciones para con Dios, ahora sea suplido. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, este hombre era otro hombre. Qué curioso. Y este hombre también era sujeto a sus propias debilidades. Dice la palabra del Señor, verso 2 del capítulo 5, puesto que él también está rodeado de debilidad. Quiero que hagamos el ejercicio mental y un poco de historia o quizás de imaginación mejor. ¿Cómo sería eso? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados? Ninguno, ¿verdad? Yo soy el primero en levantar todo. El profeta Elías fue sujeto también a ¿qué cosas? A pasiones. Ahora quiero que imagine que si el profeta Elías fue sometido a pasiones, lo fue también Aarón, ¿o no? Pero era el gran sumo sacerdote y él tenía que presentarse delante de Dios una vez con sus cuerpos y sus vestiduras limpias y con una serie de protocolos para ingresar. Pero él tenía que entrar para primero presentar esa ofrenda de expresión por sí mismo, luego por su familia y luego por el pueblo. Es decir, que ese sumo sacerdote que estaba destinado para el pueblo de Israel era tan pecaminoso como el pueblo, tan sujeto a esa pecaminosidad como el pueblo, era tan humano como el pueblo, solo que había una diferencia. Dios lo había llamado, Dios le había entregado esa tarea y él tenía una gran responsabilidad. Ahora ya no es así. Oh, gloria a Dios. Ahora es Jesucristo quien presenta nuestras propias vidas delante del Padre. No un hombre, aunque fue hombre. Es Jesucristo hombre. Número 2, Él ya no presenta, ni ha presentado, ni presentará ofrendas por su propio pecado, porque Él estuvo en la tierra, pero sin pecado. Es decir, que nos puede llevar libremente, con conciencia limpia, delante del Padre eterno. Si esto no lo emociona, no sé qué más le va a emocionar. Pero este hombre tenía que llevar sus propios pecados, los de su familia y los del pueblo. Ahora Jesucristo entró una vez y para siempre en el templo, rasgado el velo, y ahora se presenta a Él como el sacrificio por nuestros pecados. Ahora Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora Él es la respuesta para nosotros. Por eso Él es el gran sumo sacerdote, dispuesto para ti, para mí, pero sin debilidades, aunque se compadece de nuestras debilidades, porque nos entiende. Y hay algo aquí curioso. Otra de las grandes necesidades del sumo sacerdote de ese tiempo y sus requerimientos era que debía tener misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros los unos para con los otros? ¿Y qué tan compasivos somos los unos para con los otros? Cuando creemos tener la razón y le damos con todo el garrotazo al marido o a la marida, o a los hijos, o al vecino, o al cliente, como quiera llamarlo. Pero Él, que tiene toda la justicia, se muestra misericordioso y compasivo para ti y para mí. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si esto le rompe el cerebro, pero a mí me rompió mi cerebro. Porque cuando he sido infiel, Él ha permanecido fiel. Cuando nadie me ha dado misericordia, Él me ha extendido su favor y su cetro de justicia. Y cuando he querido, intentado alejarme, Él con lazos de amor va y me sujeta y vuelve y me atrae hacia Él.
porque Él me mira con ojos de amor y de compasión para mi vida. Qué maravilloso es ese Jesucristo, Hijo de Dios. Y no uno de manos de talla de hombres, uno que no puede hacer nada por mí. Él sí puede hacerlo todo por mí. Qué maravilloso es eso. Todo el sistema judío no podía funcionar en su religiosidad sin un sumo sacerdote. Se paralizaba todo. ¿Y sabe qué? Jesucristo no se ha paralizado. Jesucristo sigue haciendo desde que se fue. Este mismo que habéis visto ir, así mismo volverá. Pero la Biblia también menciona que se ha sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros para siempre, presentándonos sus ofrendas delante del Padre. ¿Sabes que aunque tú no presentes ofrendas, Él sí presenta ofrendas por ti? Yo no sé si copió esto. Nadie podía ir al templo sin presentar una ofrenda. Nadie. Por más sencillo y humilde que pudiera llegar a ser, lo mínimo que traía era un par de tortolitos. Pero todos debían ir a presentar algo, porque el sacerdote necesitaba tomar ese algo, eso material, y llevarlo al altar y ofrecerlo en muerte, en sacrificio, derramar esa sangre y presentarla a Dios. Ahora, aunque tú no traigas nada, el cielo en la persona misma de Jesucristo está presentando sus ofrendas para ti, tu casa y tus generaciones. Entonces, ¿por qué retenemos algo? ¿Aló? ¿Por qué retenemos lo que Él nos da para nuestra vida, si Él es el dueño de todas las cosas? Por eso cuando venimos a su altar, a su casa, debemos hacerlo con alegría, con sumo regocijo, porque Él lo dio todo por nuestra vida. ¿Con qué calidad Él lo hará? ¿Con qué estremecimiento de corazón lo hará? Cuando nos ve que somos tentados, cuando nos ve que flaqueamos, cuando nos ve que estamos cansados, cuando nos ve que queremos ya abandonar, Él va rápidamente y ofrece algo para que no falte tu fe. Porque Él oró por Pedro y le dijo: yo he orado al Padre por ti para que no falte tu fe. ¿Sabe por qué estás de pie? Porque Él ofrece un sacrificio por tu vida para que no falte tu fe. Porque Él es el sumo sacerdote para siempre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué te deja pasar por valles de desesperación o de sombras? Para que Él se glorifique en medio de esas circunstancias y creas que Él es el Hijo de Dios. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Su nombre, Jesucristo. Las calidades del antiguo sacerdote tenían límites. Tu sacerdote, mi sacerdote, nuestro sacerdote Jesucristo no tiene límites. Yo hubiera saltado de la silla diciendo: ¡gloria a Dios! Mi sumo sacerdote no tiene límites, todo lo puede hacer. Está a la diestra de Dios Padre. Presenta delante del Padre las ofrendas. Es elegido directamente por Dios. Son las palabras del Padre para Él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que el sumo sacerdote funcionaba para que el pueblo funcionara como nación. Sin Jesucristo, Él mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué lo abandonamos? ¿Por qué nos olvidamos de Él? ¿Por qué lo dejamos de segunda mano? ¿Por qué somos irrespetuosos, irreverentes cuando Él lo ha dado todo por ti y por mí? Cuando Él te trata con suma reverencia y con sumo honor y te trata como su hijo, a pesar de, se te porta como tu padre, como tu hermano, y te porta y te mantiene en su posición de hijo.
esas calidades tenemos ese grande amor. Ahora, el sumo sacerdote de ese entonces feneció. Solo eran admitidos aquellos del linaje de la tribu de Leví, Aarón y sus descendientes. ¿Podrían ser descalificados? Claro que podrían ser descalificados si venían con alguna mutilación, si venían con algún desperfecto en su cuerpo, si no tuvieran un dedo, una oreja, algún desperfecto físico, no podrían calificar para el evento de ser sumo sacerdote, así viniera dentro de la línea levítica. Pasaron los años, pasaron los tiempos, existió Aarón y otras series de sacerdotes como Abiatar, pero llegó el templo neotestamentario. También el sacerdote era el jefe del Sanedrín, es decir, para debatir asuntos políticos y religiosos, él era el presidente del Sanedrín. Entre sus normas existían también que él no podía asistir a los cementerios, no podía asistir a la sepultura, ni siquiera de sus propios padres o de sus familiares, y menos podía rasgar sus vestiduras. Inmediatamente quedaba descalificado. Por eso él siempre debía permanecer impecable, con su imagen y su testimonio impecable ante todo el pueblo. Dice la palabra de Dios que el sacerdote en tiempo de Jesús, cuando en el evento de que están acusando a Jesús, ¿qué hace el sumo sacerdote de esa ocasión? Cuando Jesús expresó las palabras, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. No podían haber dos sumos sacerdotes en el momento. Tenía que el sumo sacerdote establecido del pueblo de Israel ahí en esa ocasión morir o algo pasar para que Jesucristo pudiera subirse al trono ahí a ser el sumo sacerdote. Así que este sumo sacerdote Caifás de ese momento se rasga sus vestiduras y abre la oportunidad para que Jesucristo se presente y diga: ahora yo soy el sumo sacerdote, una vez y para siempre. Jesucristo entró, porque el hombre fue descalificado, pero Jesucristo fue calificado. Maravilloso. Y lo vemos en la Escritura, pero no nos percatamos de la importancia y la profundidad de tan pequeños detalles para nosotros. Si Caifás hubiera mantenido su posición, Jesucristo estaba impedido para pasar. Jesucristo estaría impedido para hacer el sacrificio y para hacer la ordenación y para hacer el trabajo a tu favor y a mi favor. Y dice la palabra, y le recuerdo este versículo: más gracias sean dadas al Padre por su Hijo Jesucristo. Oh, más gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Ya no está rodeado de debilidades. Él no ha rasgado sus vestiduras. Él rasgó su propia vida para ti y para mí, para darnos vida y vida en abundancia. Él es el gran sumo sacerdote escogido por Dios mismo para tu redención, pero también para que oficies sacrificios por tu vida. Ahora la palabra también nos enseña que Él recoge nuestras lágrimas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para mantenerlas ahí? Para ofrecer sacrificios, para presentarlas. Ahora quiero que imagine este escenario. Viene una familia, el padre de familia, a presentar un sacrificio y tiene que ir adelante del sumo sacerdote y decirle: yo quiero que ofrezcas un sacrificio delante de Dios, una libación u otra clase de ofrenda. Y viene el sacerdote, recibe eso que está presentando, pero en esa presentación existe una circunstancia que tenemos que discernir por el Espíritu. En el día de la expiación venían con dos
animalitos. Esos 2 animalitos, el sacerdote debía poner sus manos sobre ella y echar suertes para saber sobre cuál iba a morir y sobre cuál se iba al desierto. Eran 2. ¿Sabe cuántos estuvieron en la cruz aquel día? El día de la muerte de Jesucristo. ¿Cuántos? 3. Jesucristo al centro y a sus costados 2. Uno de ellos reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y la promesa fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero quedó Barrabás o Barsabás, traducido hijo del Padre. Era un celote. Los celotes eran una secta que pretendía la liberación del pueblo por la fuerza. Así que había sido capturado por sedición. En otras palabras, era como uno que busca la liberación de su pueblo por las manos, no por la ley. Jesucristo busca tu liberación, pero no por las manos. Habían 2 becerros por los cuales se ponían las manos. El uno iba a la muerte y el otro iba al desierto. En otras palabras, en ese día de la muerte de Jesús estaba el mismo escenario. Se estaban poniendo las manos sobre Jesús y sobre Barsabás. ¿Y a quién eligieron? La suerte le tocó la muerte a nuestro amado Jesucristo, sin pecado, sin debilidades, perfecto, presentado como sacrificio delante del Padre. Sin embargo, fue muerto por tu pecado, por mis pecados. No lo merecía, pero fue presentado. La suerte le tocó y Él accedió por amor a ti, por amor a mí. Barsabás no lo merecía. No merecía vivir, pero el pueblo pedía: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Cuántas veces hemos pedido que se suelte nuestra liberación por nuestra propia fuerza, por nuestro propio pensamiento, por nuestros propios egoísmos, por nuestras propias vanidades? ¿Cuántas veces hemos caminado del lado de Barrabás y no del lado de Jesucristo? Porque nuestras vidas tienen que ser presentadas en sacrificios vivos, santos y agradables al Señor, que es nuestro culto racional. Pero vamos haciendo, diciendo, sin reconocer que lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, es para la gloria de Dios. ¿No te he dicho, mujer, que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque el sumo sacerdote está delante de ti. Porque el sumo sacerdote está ofreciendo un sacrificio. Y a Él le tocó la suerte de la muerte por amor a mí, por amor a ti. Porque de tal manera amó Jesucristo, amó Dios al Padre, a Jesucristo, amó Dios al Padre a tu vida, que nos envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre. Y cuando dice mirar, no es que usted mire, sino que se vea en la persona de Jesucristo. Para que miremos a Jesucristo y, como dice la palabra, y veamos en Él y seamos salvos todos los términos de la tierra. Jesucristo es el gran sumo sacerdote, y sin Él nada funciona. Sin Él nada podemos hacer. ¿Sabe que también se presagiaba desde ese momento en que Jesucristo ocupaba el lugar del sumo sacerdote? El nacimiento de la iglesia gloriosa, la iglesia sin mancha, la iglesia que un día Él va a volver por ti y por mí, la iglesia que nos llevará a la boda del Cordero, porque Él es el sumo sacerdote que intercede ahora para que la iglesia se mantenga gloriosa, no le falte su fe y que permanezca al día de su venida. Así que no es en vano lo que Él hace como sumo sacerdote, ¿o sí?
nuestra perspectiva o no de Jesucristo como sumo sacerdote. El problema siempre ha sido el pecado que nos separa, nuestra debilidad. Pero siempre el Padre trazó una respuesta para nosotros, y es el cetro de su misericordia. En el tabernáculo había un elemento en el lugar santísimo que se llamaba y se llama el arca. ¿El arca del qué? Del pacto. Pero el arca del pacto tenía sobre sí una tapa. ¿Sabe cómo se llama esa tapa? La tapa del propiciatorio. Y habían dos ángeles con sus alas extendidas cubriendo esa tapa, uno al frente del otro. Y allí, cuando venía el día de la expiación y la sangre la llevaba al sumo sacerdote y pasaba por todo el lugar, el atrio, el lugar santo, y se metía al lugar santísimo con esa sangre, tomaba de esa sangre en sus manos y la echaba sobre la tapa del propiciatorio, haciendo aspersión con esa sangre. Y el sacerdote echaba la sangre sobre la tapa. ¿Y qué pasa con eso, pastor? Quiero que piensen esto. Y vámonos a las divisiones del tabernáculo. El atrio, donde estaba el altar del holocausto, el lavacro o la fuente, que estaba forrada con los espejos de las mujeres. Y lo primero que veían entonces era el altar del holocausto, el primer elemento más grande. Después pasaba delante del lavatorio, y enseguida pasaban las cortinas y entraba al lugar santo. Se encontraba con la lámpara, el candelabro. Se encontraba con la mesa de la propiciación o de los panes. Y al frente estaba el altar del incienso. Y esos eran los tres elementos del lugar santo. Y luego enseguida pasaba otra vez el velo. Y una vez pasaba el velo, entraba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca y la tapa del propiciatorio. Pero fíjate que ahí no había luz. La luz estaba en el lugar santísimo con el candelabro. Pero cuando él pasaba al otro lugar, imagínense todo este lugar sellado, sin energía, sin nada de lámparas, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo iba él a echar y saber dónde estaba el arca? Porque una vez pasaba las cortinas del lugar santo al lugar santísimo, la gloria misma de Dios hacía brillar el arca. Y lo que se veía allí fulminante, refulgente, era el oro de esa arca, de esa tapa del propiciatorio. Ahí se veía la gloria de Dios, Jesucristo intercediendo por nosotros una vez más, el único supremo deidad, Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Y se echaba la sangre de ese animalito. Allí había gracia, había misericordia, había perdón de pecado. Y subía la nube, la gloria de Dios llenaba ese lugar. Y se presentaba y se iba sobre el pueblo y los perdonaba. Gloria a Dios por eso. Cuando tú oras y vas al trono de su gracia, sube la gloria y se extiende ese aroma sobre tu casa y te perdona. Job levantaba un altar todos los días al atardecer, por si quizás sus hijos hubieran pecado. Entendía el valor del altar, entendía el valor del sacrificio, pero entendía el valor de aquel que presentaba la ofrenda. Cuando tú presentas una ofrenda delante de Dios, cualquiera que sea, llámese primicias, diezmos, ofrendas, lo que estás haciendo es entender que a quien las estás entregando para que haga la multiplicación, para que haga la bendición, para que haga el cambio, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el libro de los Hebreos lo dice también. A la verdad los hombres reciben las ofrendas aquí, pero hay uno en el cielo, que las está recibiendo, porque Él es el que hace el milagro para ti. Un gran sumo sacerdote tenemos. Por eso cuando te acercas con tus ofrendas, no te acercas a un hombre, te acercas a Dios mismo. Te acercas a Jesús,
Y si Jesús caminó por el medio de las aldeas, los pueblos, las ciudades, y se acercó a las mujeres, y se acercó a los hombres, a los niños, a las familias, a los pecadores, a los enfermos, a los endemoniados, se te puede acercar a ti. Y si se acerca a ti, tú puedes decir como aquella mujer: si tan solamente tocara el borde de sus vestiduras, yo sé que sería sana. Porque el sumo sacerdote está dispuesto, ofreciendo por él pecado tuyo, por tus vidas, por tus familias, por tu redención, para que permanezcas y tu fe no falte. Así que aquí en el capítulo 5 del libro de Hebreos encontramos también el tema de la ofrenda de los sacrificios. Es la palabra próspero o próspero, de ofrecer un sacrificio. Y es tan importante para el reino de los cielos sus ofrendas y el papel de los sacrificios, que se mantiene y no se abolió. No se abolió lo que había de sombras en el Antiguo Testamento. Ahora vino lo perfecto en la presencia en persona de Jesús, y ahora se mantienen, solo que mejoradas en el refulgente oro de su presencia. Y ese sacerdote pasaba las cortinas y se fijaba en el trono de la gracia de Dios, se fijaba en el altar, en el arca del pacto. Ahora quiero que piensen esto. Si usted tiene su argolla, ya no tengo la mía. ¿Tiene su argolla de matrimonio? Mírenla. Mírenla. ¿Cuántas veces te has detenido en realidad a observar el valor de lo que tienes ahí? No es sencillamente un aro de un metal precioso. Es algo mucho más profundo que eso. Es el refulgente amor. Es el refulgente círculo que no termina, que representa la unidad, que representa el pacto entre un hombre y una mujer. Por eso Dios no honra ni bendice las uniones de hecho, ni del hecho, ni las relaciones contrarias a la naturaleza divina de Dios, pues Él no presenta un sacrificio delante del Padre contrario a la naturaleza de Dios mismo. Es abominación. No se podían presentar ofrendas de abominación, de animales no consagrados y no en la lista que se había determinado. Dios no presenta en la persona de Jesús sacrificios abominables. Por eso no se le recibió a Caín lo que presentaba. Era abominable. No te arriesgues a presentar cosas abominables delante de Dios en tus sacrificios, porque entonces serás consumido con la gloria de Dios. Y si no, pregunten y registren en los escritos qué le pasó a aquellos que quisieron tocar la gloria de Dios y presentar cosas extrañas, fuego extraño. Y el anillo entonces refulgente como el sol. Y dice el libro de Apocalipsis que el Rey Jesús tiene oro en su vida. ¿O no es así? ¿Qué oro tiene Jesús? ¿Qué elementos tiene Jesús en el libro de Apocalipsis de oro? El sacerdote tenía sobre sí un pectoral, tenía un efod, tenía una mitra de oro que decía santidad a Jehová, consagrado a Jehová. Oro, representando la deidad y lo divino, además de las piedras, las 12 piedras representando cada tribu. En el pecho para que las sintiera, para que las amara, para que las recordara, para que las llevara como testimonio. Y a aquel se le dio una piedrecita blanca en el cual está escrito un nombre nuevo, y solamente aquel que lo recibe y lo conoce. ¿Sabe qué está haciendo el sacerdote?
recitándote esa piedrita que Él mismo tiene, en el cual te está recordando todos los días. ¿Sabe quién no te olvida? ¿Sabe quién te piensa todo el día y suspira por nosotros? Aquel que te ama. Aquel que escribe un nombre tan lindo para ti. El gran sumo sacerdote que está esperando que susurres su nombre para decirle: sí, Padre, es tu Hijo. Yo di mi vida por Él. Ayúdale, sánale, dale fe, fortalécelo, salva su casa, ten misericordia. Qué maravilloso Dios. La superioridad de Cristo se hace evidente en el hecho de que no tuvo que hacer un ofrecimiento por sus propios pecados. Y si eso no te sirve, apague y vámonos. Si eso no es suficiente, y dejamos para otra sesión el resto del material, pero termino con esto. Él no se nombró a sí mismo. Tenía que hacer un escogimiento de llamado divino como sumo sacerdote. Antes de que aparecieran los levitas y Aarón se funcionaba como el intérprete, por así decirlo, de Moisés. ¿Recuerda? Moisés dijo: yo no puedo ir porque yo no sé hablar. Y le dijo: bueno, Aarón lo va a hacer por ti. Pero no era el sumo sacerdote todavía, hasta que fue llamado e ungido. En el original dice el gran Cohen, pero ese original palabra, el gran Cohen, no se aplica ni se ha aplicado a los sumos sacerdotes humanos que han habido. Sencillamente a Aarón no se le llamó el gran Cohen, sino el Cohen, el sacerdote, que sabían que era el superior a todos, pero no el gran sumo sacerdote, gran Cohen. Al único que se le ha aplicado el gran Cohen es a Jesucristo. El único que lo merece y lo ha logrado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, soli Deo, gloria. Oh, solo la gloria a Dios. Esto hacía que Aarón y sus descendientes quedaron seleccionados, pero fue Dios el que llamó a Aarón. ¿Y sabe quién te llamó a ti y a mí? Porque el que escucha mi voz y me sigue y entra por la puerta estrecha, alcanza salvación para sus vidas. ¿Sabe qué está haciendo Jesús también por mí? Orando día y día, intercediendo en la eternidad para que tú y yo no nos perdamos. Por eso yo en mi casa serviremos al Señor. Por eso Él tendrá misericordia en mi casa, de la tuya. Pero los sacrificios del hombre, Aarón, aquí en la tierra, fueron oídos. Cuanto más la intercesión de nuestro Señor Jesucristo será escuchada en los cielos y en la eternidad. No desmayes. Él intercede por ti, por mí. Y fue Dios Padre quien lo nombró a Él mismo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle ese fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Vamos a terminar esta mañana. Oh, Santo Dios. Él es nuestro mediador, nuestro amigo celestial, nuestro sacrificio supremo por el pecado. Oh, el que Dios nombró para que pueda servirnos.
eso pues gózate, hija de Sión. Tu rey vive y tu rey viene nuevamente. Así que mientras te pones en tus pies y levanta tus manos al cielo, si estás pasando dificultades, si estás pasando tentaciones o valles difíciles, tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti, de tu casa, de tu vida. Por eso el salmista sabía decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién más tengo yo en los cielos si no es a ti, Jesús? ¿A quién tienes tú? ¿Qué calidades de sumo sacerdote tienes tú? Uno que se puede compadecer de ti y de mí. Que te escucha, que te ama, que todo lo puede. Que es inigualable en esplendor y en majestad, que es el Rey de justicia, que fue Dios mismo quien lo ungió como sacerdote, una vez y para siempre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay oportuno socorro si vas a Jesús, si te acercas a Jesús. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo a rociar la sangre, algo debía estremecer su ser. Y en mi imaginación, en mi pensar, yo creo que él caía de rodillas frente a esa arca y lloraba por el pueblo y clamaba por el pueblo, pero también había alegría y gozo de saber de que había oportunidad, de que habría respuesta. Era una mezcla extraña, pero esas son las cosas que nos pasan a nosotros los humanos. Son mezclas extrañas, pero que el cielo usa para hacer las cosas sobrenaturales a tu favor. Puedes agradecer a Dios la salvación tan grande que se te ha sido confiada. Puedes agradecer a Dios Padre por su Hijo Jesucristo. Puedes agradecer a Jesucristo el haber tomado tu lugar. Puedes agradecer a Jesucristo tanto amor derramado por ti, por mí. Puedes agradecer a Jesucristo que se compadece de tu debilidad, de mi debilidad, y nos hace fuertes en Él. Puedes creer que si te acercas a ese trono de la gracia, habrá una oportunidad para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Yo lo creo. Por eso yo me acerco al altar de la gracia hoy y toco el borde del manto, y toco el borde del sacrificio, y toco el altar y el propiciatorio, y pido al cielo misericordia, y pido al cielo misericordia y visitación del cielo, para que haya algo especial en tu vida hoy, en nuestras vidas hoy, para que haya algo especial del cielo en tu vida,
para que te toque y te sane, para que te libere, para que haya una palabra de vida, esperanza en el corazón, para que te regenere, para que te renueve, para que haya nuevas palabras, nuevas lágrimas, haya algo distinto en tu vida a partir de este instante, pues Jesucristo es tu sumo sacerdote una vez y para siempre, el Hijo de Dios, el amado del cielo, el deseado de las naciones. Mi amado viene cantando, mi amado viene sobre los montes y me busca y me desea. Yo iré hacia Él y presentaré mi mejor ofrenda y diré mis mejores palabras, presentaré mi vida, mi casa, mi familia y diré: aquí estamos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestras casas, y hazla de nuevo, Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu oración. Abre tu boca. Abre tu boca. Y si tú nunca le has dicho: Jesucristo, perdona mis pecados, es un buen momento para decirle: Jesucristo, Hijo de Dios, perdona mis pecados, límpiame, límpiame. Reconozco mis pecados y mis faltas. He hecho lo malo delante del cielo y de la tierra. Perdona mis faltas, mis pecados. He hecho lo malo. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mi pecado y ven a mi corazón y límpiame mi maldad. Hazme uno de tus hijos. Hazme uno de tus hijos. Y hazme para ti por siempre, Jesús, mi sacerdote, mi sumo sacerdote, que presenta una vez y para siempre el sacrificio por mi vida. Y entonces tu vida va a cambiar.